voy a Apocalipsis al capítulo 20. Me llama la atención estas palabras que dicen aquí, las voy a tratar de escribir, de leer, mejor dicho, disculpen. Vi un ángel que descendía de donde sale el cielo, con la llave del abismo y una gran cadena, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y los rollos, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fueron cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ok. Voy a hacer énfasis y voy a ser directo. Voy a hablar de los 144,000. Estoy hablando de un mensaje que es muy poderoso. Cuando leo el capítulo 20 de Apocalipsis, hasta donde he leído, dice que Dios tiró al abismo a Satanás y sus ángeles y lo tuvo encadenado o lo va a mantener encadenado por 1000 años. Y después de los 1000 años va a ser desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué voy al capítulo 20? Porque allí dice, y vi los que van a juzgar a las almas vivos y muertos. Ahora, ¿quiénes son los que tienen la condición de juzgar? Cuando voy al capítulo 7 de Apocalipsis, me vuelve a llamar la atención. O mejor dicho, no, perdonen. Cuando voy al capítulo 19, después que leí el 20, voy al 19, porque allí en el 19 dice estas palabras, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuerte, carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todo libre y esclavo, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunido para guerrear contra él contra el que lo montaba, el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Había hecho delante el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con la cual había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos al fuego de azufre y los demás fueron muertos con espadas que salían de la boca del que montaba a caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Por qué leo todo este pedazo?
porque me llama la atención como en el capítulo 9, no, vamos a seguir. Y entonces, cuando yo leo el capítulo 19 de Apocalipsis, una de las cosas que me impresionan es que allí en el capítulo 19 se da una connotación de cómo van a morir tanto los impíos como Lucifer. Y en el capítulo 20 pone el sello de cómo va a ser él, cómo Dios va a hacer con él en todas esas cosas. Pero en el capítulo 19 te da a ti una ilustración de lo que tú y yo debemos de impresionarnos. Que dice allí, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que guardan el espíritu de profecía. Cuando Dios dice, yo soy consiervo tuyo y de los que guardan el espíritu de profecía, en el capítulo 17, da un nombre exacto, el nombre exacto que se le pone a todos los impíos, a todas aquellas personas que están sellados para la bestia, para el falso profeta y para el dragón, que son los ángeles caídos con Satanás. Y en el capítulo 14, la impresión que da es que empieza a salir de atrás para adelante unas personas que dice en el 14, después miré y he aquí el Cordero estaba en pies sobre el monte de Sión y con él empieza a dar un número. El Cordero y con él 144,000, que son los que salen en el capítulo 20, donde dice, y estos fueron los que se les dio potestad, ¿para qué? Para juzgar. Estoy hablando hoy en estos momentos yo estoy hablando para los 144,000. Los 144,000 son personas que su alimentación tiene que ser vegetariana. Primero porque ellos no pueden estar enfermos, no pueden estar tirados en una cama. Son personas que van a buscar un balance y un equilibrio para sus personas, donde ellos van a estar delante de Dios todos los días. Y Dios es quien los sustenta. Dios es quien los alimenta. Dios es quien los viste. Dios es el que le da la fuerza, la capacidad mental, física y corporalmente para seguir hacia adelante. Estos son los que pasan por una angustia según Daniel. ¿Ustedes sabían eso? Daniel, capítulo 12, dice lo siguiente. No hagáis daño, perdónenme. Daniel dice, tú cierra el libro y séllalo. ¿Hasta qué? Hasta el tiempo del fin. Porque en el tiempo del fin va a haber angustia. ¿Cuál angustia? Angustia de hambre, angustia de guerra, angustia de enfermedad, angustia de tanta conmoción en el planeta donde tú no vas a tener seguridad. Y los 144,000 tienen que tener todos esos principios para poder soportar. Ellos tienen que tener el principio de Daniel capítulo 1, verso ¿qué? Y Daniel propuso, no puse número, que es el versículo 2 en adelante. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con nada de este mundo. E inclusive en Daniel capítulo 9,
Daniel capítulo 9 dice, yo estaba ¿cómo? Vamos a leerlo, por favor. Daniel capítulo 9. Yo nada más quiero el pedacito donde habla de Daniel. Daniel capítulo 9 dice lo siguiente. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros, el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Sin embargo, nosotros estamos viviendo en la última generación y deberíamos de estar, como dice aquí, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno y cilicio y en ceniza, y oré a mi Jehová Dios. ¿Cómo deberíamos de estar nosotros? Orando. Volver nuestro rostro a tierra, pedir perdón por nuestras faltas y pecados y decirle a Jehová que en el tiempo que estamos viviendo es tan fuerte que entonces él en el capítulo 7 vuelve a decir las mismas palabras que hemos repetido muchas veces. Dice allí en el capítulo 7 de Apocalipsis lo siguiente. Después de esto vi a 4 ángeles que en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que salía de donde ¿qué? Sale el sol. Y bajó con presteza diciendo, no hagáis daño al cielo, ni a la tierra, ni a los árboles, hasta que tú y yo nos postremos delante de Jehová y pidamos por ese momento. Y que Jehová va a escuchar nuestras oraciones. Porque si ustedes y yo queremos pertenecer a los 144,000, tenemos que estar pidiendo en oración, en ruego, en ayuno y en cilicio delante de Jehová, porque fuimos sellados con el sello de la sangre de Cristo Jesús para estar en pie delante del Cordero y para sentarnos y para que los libros ¿qué? Sean abiertos y nosotros juzgar tanto a los vivos como a los muertos. Quiera Dios y tú y yo entendamos que los pasos que nosotros demos desde ahora en adelante nos pueda conllevar a sentir en nuestros corazones de que nosotros pertenecemos a ese grupo y que ese grupo donde quiera que va, con él va el Cordero delante y nosotros ir detrás de él donde quiera que él vaya. Dios te bendiga.